Víctor Hugo Flores es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en Ciencias con especialidad en Restauración Ecológica por la UNAM. Su trayectoria profesional abarca más de 20 años en temas de conservación de la biodiversidad, manejo integrado de cuencas, áreas naturales protegidas, educación ambiental y participación ciudadana. Ha trabajado como técnico académico, consultor y servidor público, destacando su papel como director de gestión de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos. Su experiencia se ha centrado en el diseño e implementación de estrategias para el manejo sustentable del agua y la biodiversidad, con un fuerte enfoque territorial en las barrancas del estado de Morelos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICM. Ha recibido distinciones como la Medalla al Mérito Profesional Juan Luis Cienfuentes Lemos y el Premio Nacional al Altruismo Víctor González, Dr. Sim. Ha coordinado proyectos de educación ambiental, divulgación científica y valoración social del capital natural en las barrancas y ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre restauración ecológica, conflictos socioambientales y conservación humana. Su trabajo se distingue por articular el conocimiento científico con la acción comunitaria para la construcción de una cultura ambiental morelense. Gracias, Luis. Bienvenido, Víctor. Entonces, recuerden que el objetivo de este seminario es poder vincularnos de manera interdisciplinaria y de manera también multidisciplinaria para ir construyendo o repensando nuestra praxis, ¿no? De la universidad con las comunidades y con todas estas problemáticas socioambientales. Pues bienvenido, Víctor. Gracias, doctora Itzel. Bueno, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, la idea que quiero compartirles es un poco de dónde sale de dónde se originan una serie de estrategias que hemos estado llevando a cabo dentro de la sociedad civil, y de dónde se origina, ¿no? Por qué o cómo se justifican un montón de actividades que hemos llevado a cabo durante ya varios años. La otra vez un amigo se reía de mí y dice, oye, defínete, ¿qué eres? ¿Academia? ¿Gobierno? ¿Sociedad civil? Digo, pues todo, ¿no? Formo parte de todo y he tenido la oportunidad de estar en distintos momentos participando primero en la sociedad civil, luego en la academia, luego gubernamental, luego otra vez en la academia y aquí saben, ¿no? Ojalá que si me lleva la vida al gobierno otra vez, pues sea en un lugar muy buena onda, donde no hay villas y no hay problemas, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar es como un análisis de ese tipo, es como medio, sí, temas gubernamentales y de legislación, políticas públicas, implementación de justo esta legislación, pero también es como la visión de la sociedad civil, ¿no? Hacia dónde se debería llevar a cabo las acciones, tiene un poco también términos, no puedo negar, como dicen, la cruz de mi parroquia, soy biólogo, entonces luego uno ve las cosas como medio así, un bichito, ¿no? Y luego los ecosistemas y se viaja, y entonces muchas veces es complicado llegar a articular los temas, ¿no? Entonces, todo este proyecto de Barrancas nace en la desesperación de estar sin empleo en la pandemia, ¿no? Ya saben, todos encerrados y viendo qué hacíamos. Pues resulta que me meto, después de estar en varios proyectos relacionados a Barrancas, pues me puedo investigar qué caramba está pasando con las barrancas, ¿no? Porque, como decían por ahí, cada uno tiene su verdad, ¿no? Los sociólogos tienen su verdad, los psicólogos su verdad, los ambientalistas otra verdad, los biólogos otra verdad, porque es un problema bien complejo, ¿no? Muy complicado ver dónde empieza una problemática y dónde acaba, cómo se vinculan ciertas problemáticas, qué es lo que tenemos que hacer en medio de tiempos políticos, en medio la ciudadanía, ¿no? En una misma barranca pues podemos tener que una población es marginada, ¿no? Y luego población con buenas posibilidades económicas, luego otra vez otra colonia marginada en una misma sección de barrancas en menos de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, eso es muy complicado para la gestión gubernamental, ¿no? Cómo implementas una política pública como a rajatabla para todo un municipio, luego para todo un municipio que está segmentado por casi 260 secciones de barrancas,
y luego cómo lo implementas en la realidad, ¿no? Algo que puede sonar muy bien, pues ya en la realidad ya no es tanto, ¿no? Entonces, digamos que tenía un poco de tiempo libre en la pandemia, me dediqué a leer todo lo que había pasado, el escrito, quién había dicho qué, cuáles eran sus enfoques, y pues sale, digamos, a partir de ahí se origina pues ya el tema más barranqueño, ¿no? Esa personalidad y todo el proyecto de divulgación y demás, ¿no? Entonces, ¿sí me pueden ayudar? Claro. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar, ¿no? Pude agrupar más o menos las problemáticas en lo que vamos a ver ahorita, pero también pude identificar que hay elementos o hay condiciones que dificultan dentro de una misma sección de barrancas o de un mismo grupo de barrancas. Puedes ver que hay elementos que lo potencian todo, ¿no? O sea, que vuelven más complicado. Si el problema es contaminación, bueno, si hay población marginada todavía es más complicado, ¿no? No hay posibilidades de supervisión, el tema de la misma definición del concepto de barrancas, la inaccesibilidad de las barrancas, complicadísimo en algunas, ¿no? Yo creo que algunos si son de aquí de Cuernavaca las conocerán, o Temisco, Emiliano Zapata, pues saben que hay unas que sí puedes entrar y otras que no puedes entrar físicamente y por seguridad también está muy complicado, ¿no? Entonces, hay un relajo con el concepto de barranca, no hay un término legal, pues, realmente, ¿no? O sea, nos vinculamos al concepto río, que es lo más cercano, pero en sí un concepto de barranca es complicado, ¿no? Entonces, pues el crecimiento poblacional, la pobreza y la marginación, inseguridad, violencia y crimen, ¿no? En algunas zonas urbanas, en algunas barrancas realmente es muy complicado entrar, ¿no? Entonces, son escenarios bastante complejos, ¿no? Para la gestión local. Bueno, generalmente este es un dibujito, una caricatura de lo que sería como tal las barrancas, donde idealizando un poco, ¿no? Tenemos una zona de recarga al norte, ¿no? Y eventualmente conforme va fluyendo el agua, pues se va viendo algunos usos, algunos aprovechamientos, y tenemos que este aprovechamiento pues causa contaminación de diferentes niveles, con diferentes. Entonces, más o menos revisamos estos artículos, los que había hasta hasta ese momento, que era como 2017. Había esta cantidad de documentos y pues nos fuimos a elaborar un árbol de problemas, que no sé si conocen ese tema. Un gobierno se ocupa un montón, ¿no? De esa manera se articulan las políticas públicas. Nos ponían a todos a hacer nuestro arbolito de problemas, pero cuando le poníamos complejidad a ese árbol de problemas nos decían, no tanto. O sea, necesitamos 2 raíces, ¿no? Un montón de efectos, pero es que no podemos hacer todo. Entonces, tienen todo un tema, ¿no? La metodología. La que sigue, por favor. Que básicamente, ¿no? La idea es ubicar un problema central, las causas, ¿no? Y los efectos. Es como sencillo. En todo la metodología para la elaboración de proyectos también se ocupa mucho, y bueno, lo utilicé como árbol de problemas porque creía que estos resultados podían incidir en cómo se conciben dentro de las autoridades los problemas, ¿no? Cómo se establecen estas relaciones causales. La que sigue, por favor. Y pues bueno, encontré pues que hay varios efectos, ¿no? De la salud, erosión, no se va a ver ahorita porque está medio pixeleado, pero se los voy platicando. Está el tema de pérdida de servicios ecosistémicos, erosión, temas de salud. La que sigue, por favor. Los voy a ir platicando aquí, ¿no? Principalmente cuestiones de enfermedades, dengue, zika, chikungunya, vectores de enfermedades, la que sigue, por favor. Destrucción de hábitat para flora y fauna nativa, pues introducción de especies exóticas, perros, gatos, vectores, extinción de especies endémicas, ¿no? Erosión, esto pasa sobre todo ya en la parte más poniente, como yendo hacia Coatepec, no sé si han ido hacia allá, pues hay unas grandes cárcavas donde ya hay procesos erosivos bastante importantes.
deterioro de servicios ecosistémicos, los que quieran, ¿no? El que para escoger, ¿no? Incendios forestales, aumento de la temperatura en las ciudades, islas de calor, contaminación. Esto también hay un deterioro en el servicio ecosistémico cultural, ¿no? Estamos como desarrollándonos cada vez más, ¿no? Así, ¿no? Y digamos, estos grandes se agrupan, ¿no? Lo que se había escrito hasta ese momento se agrupa en el relleno como problemáticas principales, el relleno de barrancas, cambio de uso de suelo, que ese es de entrada un proceso bien complicado a nivel territorial, sí. Por todos lados, ¿no? O sea, hacia el norte en los bosques, en las zonas urbanas, un desarrollo urbano anárquico, ¿no? Y estos son donde se concentraron la mayor información, ¿no? En la inadecuada disposición de residuos sólidos y en la descarga de agua residual, ¿no? Ahí es donde más se ha escrito, o se había escrito en ese momento. Entonces vamos acá, ¿no? Y ya en las causas, ¿no? de lo que origina todo eso, pues tenemos también para escoger, ¿no? Para profundizar en lo que queramos, ¿no? Hablaban, o un grupo de autores se concentraban en temas sociales, otros en administrativos, otros en temas legales y otros en económicos, ¿no? Pero no quiere decir que solo hay un social, ¿no? Sino hay un social con un administrativo que se refuerza con uno legal, y también el tema económico se exponencia, ¿no? Eso puede ser, este juego de palabras puede ser una sección de barrancas y podemos escoger otro social, con otro administrativo, con otro legal, en otra sección de barrancas. Depende, ¿no? Todo es como, pues es muy diverso, se exponencia. O sea, lo que quiero transmitirles es que no podemos tener una sola lectura del problema de barrancas para todas las barrancas, ¿no? No podemos tener y por lo tanto no podremos tener una sola solución para ese problema, ¿no? O para esos problemas. Todo es complejo, ¿no? Pero bueno, sirve saber, ¿no? que estos son algunos de los temas que habría que atacar, ¿no? Entonces, si quieres voltear, ¿no? Está bien. ¿Sí sirves? Ok. Gracias. Ok. Bueno, no encontré mucho, ¿no? Pero de lo que se hablaba en ese momento es que hubo una explosión, una expansión urbana muy fuerte, ¿no? Después de la década de los 70s, 80s, ¿no? En donde algo que era una ciudad muy contenida, justo también por sus barrancas, por esas barreras físicas, pues de repente pues empezó a expandirse todos sus límites, ¿no? Entonces empezó a tener cada vez más gente. Y bueno, muchas veces el tema de la gestión del territorio, la implementación de estos ordenamientos territoriales se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Es complejo, yo creo que en cualquier ciudad, o sea, en Querétaro, que es planito, ¿no? Y es complejo todavía más en un terreno tan fragmentado, tan seccionado por esas barrancas, y además, ¿no? Se ha trabajado mucho también con la fragmentación de las interacciones humanas, ¿no? O vecinales, ¿no? O sea, la doctora María Di Castro, que es una excelente arquitecta, ella estudió el tema tiene un libro que se llama Cuernavaca, la ciudad fragmentada, no sé si lo han leído, y analiza el tema de cómo el establecimiento de fraccionamientos y condominios, donde hay un vigilante que te abre y te cierra la puerta, ¿no? Evita o perjudicó mucho la interacción entre vecinos, ¿no? Entonces, llegas de tu trabajo, ¿no? Te abres la pluma, llegas a tu casa, te duermes, te despiertas y nunca tuviste una interacción vecinal. Sigue, por favor. Y demás, ahorita lo voy a retomar, pero bueno, el tema también es la población, ¿no? Cada vez va creciendo más y más. La que sigue, por favor. Y bueno, el tema de las descargas residuales, pues es, la verdad, es algo, o sea, en esta complejidad, en esta fragmentación del territorio, en estas pocas posibilidades de analizar cómo es que se está cumpliendo la legislación, pues tenemos que
gran cantidad de la población está establecida muy cerca o dentro de una barranca, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, yo hacía la broma en algún momento de que tendría que bajar el personal de Zapac, ¿no? Si quisiera tuviera el interés de revisar las descargas, tendría que bajar en rapel y ver en algunos casos ver un montón de tubos, ¿no? De PVC, donde está saliendo Todo el agua negra. todo el agua negra, ¿no? Y decir, bueno, a ver, este tubo viene por acá, va por acá, va por acá, y llega a la casa roja que está allá adelante. Complicadísimo, ¿no? En ese escenario, ¿no? Primero para seguir la vía, porque luego hay descargas encubiertas, ¿no? Pues ahí posiblemente no se alcanzan a ver. Entonces, bajo ese escenario, pues tenemos a gran cantidad de la población viviendo sobre la que sigue. Claro. Aguas negras, y no solo el tema de las aguas negras, sino también la apropiación de las zonas federales, ¿no? Las zonas federales tienen que ver, obviamente las gestiona la Comisión Nacional del Agua, se deben de establecer bajo un proceso técnico bastante fuerte, bastante riguroso, donde intervienen ingenieros y van viendo cuánto el promedio de caudal que llevó ese mismo cauce durante 5 años, y sacan un promedio y bueno, se determina de esa manera, ¿no? Y todo lo que pasa en ese caudal, o todo lo que se establece con la zona federal, pues compete a la federación, su administración, pero resulta que, pues que es bien difícil, es muy complejo, costoso determinar la zona federal. Y si le corresponde a la Conagua, ¿no? Que no tiene, digamos, no conozco, si lo tiene, un equipo de supervisión de quién está apropiándose de la barranca, pues, o de los cauces de las barrancas. Si no hay esa supervisión, pues es terreno abierto, ¿no? Entonces, pues es algo que los que llevamos muchos años, es muy común ver este tipo de cosas, ¿no? La figura de ahí, ¿no? Donde está el cauce y bueno, había un cauce, y ya tenemos una casa, ¿no? Estuvimos en una casa de un lado, de otro, un tubo que sale ahí medio sospechoso. Hay algunas personas que de plano les importa un poco las leyes de la gravedad, ¿no? Y construyen así como volados sobre los cauces, ¿no? Entonces esa apropiación de zonas federales o de planos de amigo, ¿no? Estos son estudios de Lima, cada numerito es una cita, o este caso, ¿no? Donde de plano es la apropiación por completo del cauce, ¿no? Y eso tiene que ver con los flujos y la seguridad de la ciudad. Entonces, tenemos muchos rollos, no voy a profundizar tanto con los problemas, ¿no? Porque creo que el objetivo de la presentación es un poco más luminoso, ¿no? Es hablar de la ¿esa sí está ocupada, sabes? Y de educación ambiental. Gracias, No desesperen, ahorita es como el bajón, luego acabar con algo bonito. Pero bueno, aguas residuales industriales, de colores, aguas negras, lo que ustedes quieran allá, ¿no? ¿De qué sí? Con los residuos sólidos, ¿de qué sí? Es igual de complejo, ¿no? Casi que lo del agua residual. Tenemos una ciudad sobre una ciudad barranqueña. ¿Quiere pasar? Bueno, tenemos una ciudad barranqueña, ¿no? O sea, hay escenarios de este tipo donde de plano hay casas hasta debajo del cauce, ¿no? Entonces, esto complejiza mucho el tema de la gestión de las aguas residuales, porque, o sea, si ustedes vivieran aquí, o si alguien vive aquí, aquí, ¿no? ¿Hacia dónde quieren que vayan las aguas residuales? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Siempre hacia abajo, ¿no? Si con trabajos invertimos en agua potable para vender agua potable, obviamente el agua residual no Sí, la vamos a poder menos. entonces, técnicamente implica un proceso complicado y también hasta no es mucho el tema social, ¿no? Pero debe haber unos arreglos ahí sociales y intenciones muy fuertes, ¿no? De que está pasando mi agua residual por tu terreno, ¿no? De repente se tapa, hay cosas.
mismo con los sólidos. Generalmente el camión de la basura va hasta arriba, ¿no? Y eventualmente abajo tendría que llevar por a la calle. Entonces, yo tenía una visión bastante normal. Hasta la gente sucia, un colchón de una especie. Pero, o sea, este tema de que hay mucha basura dentro de las barrancas, en estos casos. Pero tenía esa visión hasta que un día había una señora que dice que arriba de basura. Desde acá, para que esta foto, caminaba de las bajas, arriba llegando a los niveles de basura. Y decía, no se nos complique muy fácil, ¿no? O sea, es que todo se tiene como que expresar la basura fuera de nuestra casa. Hay unos casos que tenemos el tema también de posibilidades de acceder a servicios públicos también. Y lo que se hablaba ahí, en esta revisión que se pudo hacer, tiene que ver mucho con, bueno, hay como tres vías, ¿no? Una es que el tema como institucional que se denunciar, no tenemos abierto tantas pero estaría también padre tener áreas de clases de ejercicio, entonces, generalmente las grandes inversiones llegan al sector privado, entonces es una de ellas. Otra es las puertas están cerradas, va mucho a pagar el gasto y pues también es una interacción social, construir una identidad humana, una relación con el entorno, y esto actualmente da un deterioro de tejido social. O sea, no hay una visión compartida de lo que es, por lo menos, las familias que viven en la obviamente siempre comentaban algunas fotos. Hay otro rollo, otra área que tiene que ver con esa percepción de las barracas. Entonces, no les pregunté al principio, pero a lo mejor ustedes al final, doctora, saber qué piensan sobre las barracas, cuál es su percepción. ¿No? Yo hice apenas un poquito de tiempo, ¿no? Y estaba viendo qué tanto, más bien, qué dice la prensa, ¿no? Sobre las barracas. Está padrísimo, ¿no? Para deprimirse, ¿no? Que ahí matan, ¿no? Que tiraron un cuerpo, ¿no? Que está, casi que sale la Llorona, ¿no? Ahí se suicidó no sé quién, ¿no? Que en lluvia se desbordó, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema fuerte, ¿no? Que cómo inciden, por lo menos la prensa, ¿no? Los periódicos lo que pueden investigar en ese sentido, en cómo se percibe, ¿no? Cómo se perciben estos lugares, ¿no? Y a partir de ahí cómo es que la gente actúa a partir de esa percepción. Si uno considera o percibe que ya no tiene caso abordar o seguir dirigiendo recursos a un objetivo, pues lo deja. ¿Cuál es el suceso? Ya cuando sientes que estás dedicando demasiados recursos, pues ya y percibes que ya no va a ningún lado, ¿no? Perdón por eso, pero es que así es esto, ¿no? O sé que del agua y se tira. Exacto. Bueno, entonces va en ese sentido, ¿no? O sea, percibimos que no tiene sentido, que no tiene sentido seguir abordando el tema de las barrancas, porque todos están para llorar, mejor las entubamos, ¿no? Y ya nos olvidamos, y a lo mejor podemos construir una cancha de tenis ahí arriba y aprovechamos, ¿no? Bueno, no hay respeto para las normas formales e informales, no
respeto, falta de responsabilidad. También hay que decirlo, ¿no? Hay pocos incentivos para pagar el respeto, pocos incentivos para pagar los costos de las barrancas. No he encontrado ahorita, porque sí he escuchado varias propuestas ciudadanas de que se debería incentivar por medio de la eliminación de impuestos, que cada quien tenga su tratamiento de aguas residuales que funcione, ¿no? Evidentemente veas que tiene un impacto positivo, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Yo no estoy tirando aguas residuales por lo que quiera, con mosaicos, gestores y demás, pues déjame pagar menos impuestos, ¿no? Se supone que esa parte tendría que resolver esa parte, y pues no lo está resolviendo al 100%. Entonces, o sea, no hay incentivo. El incentivo es, de hecho, no hay manera pues, de decir, bueno, el incentivo es personal, a lo mejor, no sé ahí si ustedes pueden ayudar, qué tipo de incentivos podría haber, ¿no? Entonces, ya en ese punto, es como, bueno, no quisiera abordar porque no sé cuánto tiempo. No quisiera abordar los demás porque ahorita lo que quiero dirigir la conversación es justo a estas estrategias de conservación y educación ambiental, pero parten de aquí, ¿no? Es como parten de decir, bueno, el tema social es súper importante, o quizás más importante, y a partir de ahí habría que analizar los demás, ¿no? El económico, el administrativo, el legal, ¿no? Pero bueno, el técnico, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería compartirles de ese arbolote de problemas, ¿no? Que de repente si estaba en pandemia y sin empleo y estaba deprimido, construye eso. Más deprimido, sí. Bueno, ¿podrías cambiar la presentación? Ok. Creo que está en la... Sí, sí, sí. ¿Es esta, Víctor? ¿Por qué no se ve? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿cuál es la que sigue? Bueno, estaba en esa revisión y como que trabajando en qué iba a hacer de mi vida y demás, en un proceso medio complicado, y que me encuentro este artículo, ¿no? La verdad es que luego la academia les afecta de revisión, ¿no? Hasta para publicarlos te dicen que es un artículo de investigación o de revisión. Ahí, ¿no? Ahí tiran, ¿no? Entonces, cuando lo encontré a mí me pareció bastante interesante, justo habla de cultura ambiental y de cultura ambiental, trataba de resolver cómo entrarle al otro, ¿a que sí? Y la autora pues suelta esto así como si nada, en un párrafo escondido de 45 párrafos, ¿no? Y a mí la verdad me vuela la cabeza, ¿no? Porque ya tenía varios añitos metiéndome en las barrancas, ya tenía varios añitos haciendo la educación ambiental, ya había pasado o estaba como por gobierno, ¿no? Entonces ya tenía, ya estaba en la academia, ya había pasado por varios procesos, y siempre, yo creo que hasta ustedes, ¿no? Cuando hay una desesperación, ¿no? Una desazón por cambiar la realidad, ¿no? Es como, ¿cómo carajo lo voy a hacer para cambiar esto que me incomoda, que no me siento a gusto, donde todo está estoy remando contra la corriente, ¿no? Y suelta esto y de repente es como me empieza a mirar, pues claro, ¿no? Es que es evidente, ¿no? Lo que propone la autora es que estos 4 puntos, donde dice que para construir o para promover una acción proambiental, pues es un proceso, y ella sugiere estos 4 puntos, ¿no? Donde paso 1, hay que conocer adecuadamente la problemática ambiental. Le dije, pues claro, ¿no? Hay que decir datos, cuántos litros de aguas residuales, cuántas toneladas de residuos sólidos, dónde se están quedando, qué tan mal lleva el cangrejito barranqueño, ¿no? Cuántos quedan, que hay que lavar tu coche con una cubeta de agua nada más, ¿no? Que cuando te da tu coche con tu cubeta, porque el mundo está acabando, ¿no? Entonces, hay que dar datos, ¿no? Y ahí nos estamos quedando, ¿no?
Casi todos los programas de educación ambiental, que ojo, también son como, bueno, de mi percepción es como algo que se tiene que hacer, pero pues tampoco nos interesa hacerlo mucho, ¿no? Es como de, tengo que ponerle una palomita, ¿no? Ya estamos haciendo educación ambiental, pero pues tampoco le dedicamos los recursos, ¿no? Los tenemos, no sé, entonces nos quedamos aquí. Dos, fomentar la motivación. Entonces, es ahí donde dije, pues claro, ¿no? Tiene todo el sentido, porque a nosotros nos mueve una motivación, ¿no? Estar aquí, platicar con ustedes, tengo una motivación, ¿no? Y ustedes están aquí porque están viendo alguna condena, no sé, tienen que cumplir créditos, no sé, quieren aprender, tienen alguna motivación, ¿no? Es decir, están cambiando, o sea, hay varias motivaciones, ¿no? Entonces, nos mueve la motivación. ¿Cuál sería la motivación para cambiar esa realidad que nos acabo de decir? Está muy cañón, ¿no? Cada quien va a tener una propia motivación. Entonces, no hay una, no se llama una campaña de motivación ambiental, no se llama de educación ambiental, porque ya todos cómo está el rollo, pero esa motivación, ¿cuál es? ¿De dónde se desprende? Cada quien va a tener una, y a lo mejor aquí los psicólogos me van a decir más, me van a decir, estás equivocado, no es así, ¿no? Pero bueno, creo que de la motivación viene otro tipo de estrategias, ¿no? Para construir eso. Bueno, esta es una, ¿no? Ya estoy motivado, ¿no? Ya sé cómo está el rollo, estoy motivado para la acción. Bueno, ella dice que los ciudadanos se deben de ver capaces para generar cambios. O sea, no es solo voy y limpio la barranca, no voy y limpio la porquería, ¿no? La sociedad, los usuarios, sino mi acción va a tener un impacto, ¿no? Estoy generando un cambio, ¿no? Y luego, y bueno, no lo puse aquí, pero también dice que esos cambios no me van a generar algún efecto contrario a mí, ¿no? O sea, no voy a pagar dinero, no voy a enfermar, ¿no? Entonces, o sea, mis acciones deben de ser, pues, no, pues para mí, ¿no? Pero bien para el medio ambiente. Entonces, eso está más difícil, ¿no? O sea, todo bien hasta aquí, pero ya cuando entramos acá se vuelve más complicado, porque no puedes tener un programa de motivación para toda una población, ¿no? Yo creo que eso es individual, ¿no? Más o menos una estrategia general, y de ahí van cambiando a las personas diferentes, ¿no? Que va a ser que cambie, no sé. Entonces, profundizar el conocimiento de la ciudadanía por la actividad de sus acciones. Y entonces fue, pues sí, o sea, no solo es ir a las escuelas y decirle, oh, y el tanquito va a no, que mi casa, por tu culpa, ¿no? Porque tiras tus aguas residuales, ¿no? Bueno, eso no se dice, pero se debería decir, ¿no? Una relación causal, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí es donde viene lo luminoso de esta charla, es cómo motivamos a la acción, a todo Cuernavaca, que es tan diverso, ¿no? Que es o a la población de las barrancas, que son tan diversas, con tantas problemáticas, porque también vivir en una realidad donde no tienes esa capacidad o acceso a servicios, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, no vas a llegar a, bueno, hay una parte que se llama Zacatierras, no sé si conocen, sí. La vida de San Antonio, ¿sí? ¿Nadie vive ahí? Bueno, es una región muy complicada, la verdad es un tema socioambiental muy complejo, porque el tema del saneamiento del agua residual, ¿no? Es terrible ver que a un lado de las casas pasa un canal con aguas residuales constantemente todas horas, ¿no? Entonces los niños juegan a un lado, ¿no? Hay casas que están pegaditas ahí y están cocinando, ¿no? Y está el agua residual por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, y tú llegas y dices, oiga, tienes 5 minutos para hablar del cafecito barreño, pues te van a decir, mis problemas son diferentes, ¿no? Esto de las especies protegidas, perdón, pero tengo otras cosas que hay que pensar. Entonces, a partir de ahí,
solo yo, sino un grupo de personas, era la doctora Jazmín González y una serie de aliados, comenzamos a trabajar en... Bueno, comenzamos justo en pandemia, ¿no? Con empezar ahí, a ir a las barrancas. Empezamos a ir ahí porque quien no conoce pues no va a dedicar A cuidar. Entonces, vivir dentro de la barranca o pasar tiempo en la barranca pues es otra temperatura, otras circunstancias, la misma vegetación, la interacción con los árboles, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Te cambia totalmente el chip. Bueno, la anterior, es que me quedé pensando bueno, los varias acciones que hemos hecho, foros y demás, hay una persona, un familiar que me ha gustado mucho el tema de la ética, la moralidad, las religiones y demás, y él aventó una frase, ¿no? En una presentación que también me voló la cabeza, y que dice que, bueno, no sé si has escuchado que uno viene a este mundo a experimentar, ¿no? Y que la humanidad está aquí para experimentarse, ¿no? Todas las emociones, todo lo que somos experimentando. Entonces, él dice que las barrancas es la tierra experimentándose a sí misma. Entonces, ¿no? ¿Cómo se experimenta a sí misma? ¿No? Es una introspección de las especies, del clima, todo lo que está pasando ahí dentro. Entonces, pues hay que ir ahí, ¿no? No hay forma de que ahorita, por ejemplo, ahorita lo que les estoy diciendo, si no han ido a la barranca, y que han estado ahí, y pues a partir de ahí comenzamos con una iniciativa también de hacer alianzas comunitarias, iniciativas que tenían que ver con de personas, instituciones, colectivos que tenían que ver con la acción en barrancas. Y pues fuimos, ¿no? Y en el 2022 tuvimos la primera celebración del Día de la Barranca, aquí está Omar, una persona que es también comprometida con el tema ambiental. Había gente de varias Fundación Mandanistas, Perra, que este amigo ponía cámaras, antes de que fuera famoso el tema de poner cámaras en las barrancas, pues este papi ya las ponía, ¿no? En el 2022, o sea, no es una técnica nueva, pero nadie la había puesto ahí, y por eso fue novedoso, lo invitamos, gente que hace educación ambiental, estos amigos que estudian anfibios, yo, ¿no? Aquí doña Frida, que hacíamos estudios o tratar de hacer incidencia a nivel como de la organización de las ciudades. Está el amigo Miguel Izquierdo, que también trabaja muy fuerte en el tema de educación, cultura. ¿Quién más? Diego. Está Diego Viveros, que ¿está Diego? Sí llegó, pero no sé si llegó tarde. No sé si- Llegó tarde. No es Diego Rivera. ¿Cuál? El de medio. ¿Ese? No, el de camisa roja. No, Es Israel. Es Israel. Ah. Israel, que trabaja en CIVI, que es un herpetólogo y trabaja con ingeniería bastante bien. ¿Es en Santa María? Sí, en las truchas. Y bueno, ahí estuvimos cotorreando, trabajando en tener una visión compartida para saber qué era lo que teníamos que hacer o qué podíamos hacer, o ver, retroalimentar un poquito este árbol de problemas que habíamos trabajado, hacer alianzas, ¿no? Ver, conocernos, ver si tenemos objetivos comunes y demás. No funcionó. Sí funcionó. Hay muchas de ahí salieron muchísimos acuerdos, trabajos juntos, proyectos compartidos, seguimos todos trabajando en el mismo objetivo. ¿Merecido? Y ya en 2023 también tuvimos el encuentro. Aquí está Casario, ¿no? Trabaja también en educación ambiental, y otros que ya se habían ido antes a la escuela
doctora Jazmín, que es el tema de género y cambio climático. Y bueno, empezamos como a tratar de aglomerarnos, trabajar en conjunto, de ahí pues trabajamos, bueno, eso por un lado, ¿no? Trabajamos en la organización comunitaria, sin dejar de hacer eso, acciones plásticas, minutos el día de la barranca, creo que 2024, con un evento organizado por el municipio, porque también hemos hecho alianzas. Ya en gobierno del estado tuve la suerte que me dejaran seguir hablando de barrancas, eso fue glorioso, ¿no? Porque luego son agendas muy concretas y no puede salir de ahí. Y anduvimos hablando de ríos y barrancas pues casi por todo el estado, ¿no? Tuvimos esa bendición, ¿verdad? Que nos dejaron seguir haciendo eso y pues con nuevos escuchas, ¿no? Gente que no pues, llegaba y decía, oye, entonces está mal ir al agua alrededor de las barrancas. ¿Es en serio? ¿A qué nivel? ¿No? Pienso en la fábrica apóstola, pues peor si es una casa, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas dudas, muchas necesidades de la información y de los ríos. Sí, claro. Bueno, eso fue en un proyecto que tuvimos creo que en 2017, donde andábamos hablando igual de lo mismo, ¿no? La que sigue, seguimos trabajando, aquí hasta invitaron a Williams, ¿no? Hablar también de lo mismo con los chavitos que están también muy sensibilizados. Entonces seguimos trabajando en la CID, ¿no? Y bueno, ahí Qué bonito. creo que fue en Guatetelco, trabajando para identificar las especies, o que no, ya no sabemos, ¿no? Las especies. ¿Ya? ¿Acabé? ¿No me queda ni nada? ¿Sí? Entonces, 5 minutos. rápido, perdón. Cierras, tienes 4 diapositivas, Víctor. Termina. ¿4? Sí, ¿Tienes? empezamos tarde. Bueno, ahí estamos viendo la manera de. ¿Eso quiero? Y esa fotografía está medio rara, ¿no? Sí. Bueno. El conejito barranqueño, me imagino. O una cucaracha. Eso se supone que es la iguana negra. Otros dicen que es Dolcita. Y la capita. Gracias. Y bueno, ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? En el equipo de trabajo y también la incorporación de otros compañeros con sus ideas, con sus puntos de vista, pues de que los niños pueden ser un buen público para conectar con los más grandes y de ahí los más grandes y buscar esta motivación, ¿no? Entonces de ahí pues sale una cosa que se está estallando, ¿no? Están llegando a otros niveles y nace de la necesidad de experimentar o de ver de qué manera puede haber una interacción generacional entre los niños y las niñas con sus papás, sus abuelos, otro nivel de edad, ¿no? Y es pues, los cuentos y las historias, ¿no? Eso fue lo que creímos que eso podría tener ventaja. Porque pues tenemos que, bueno, a lo mejor, yo creo que aquí hay buenos cuentos y buenas historias en el río, o que se las contaron, o que las vivieron, ¿no? En los zapantes, ¿no? Son los cuentos que hay en los parques de Tepequén, ¿no? Se sentía horrible cuando ya se veía baboso y todo, pero me metieron a Pante de Tepequén cuando era chavito. Generamos este concurso en 2023 y este libro lo puedes conseguir en Google. Lo vamos con fondos ahorita estatales, vamos a hacer un tiraje para poderlos tener y llevarlos a las comunidades, ¿no? Sí. Y la que sigue, nada más, si quieres hay un video de esa misma carpeta, ya con eso voy a caer. Ok. Y bueno, entonces es cómo motivamos, y la motivación yo creo que puede ser bidireccional, ¿no? entre niños y niñas y los adultos, los abuelos, los papás, ¿no? Entonces, no tiene audio, ¿ves? Ok, perfecto. Qué bueno que me dices. Ya está corriendo. ¿Sí? Entonces,
justo ver esa parte, ¿no? Esas imaginaciones, recordar cuando fueron con el tío, cuando fueron con la tía, lo que les cuentan sus papás, ¿no? Cuando iban con los abuelos a lavar la ropa, ¿no? Estas historias también, cuentos ya más locales, ¿no? Cosas que se imaginaron ellos, ¿no? Creemos que hubo un compartir información, ¿no? de otras generaciones con los más pequeños, y en los más pequeños les tocó, ¿no? Escribir, ¿no? Recordar, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Hay cosas que dices, ay, está precioso, ¿no? Otras que son artistas, y otras cosas que no sé si las puse aquí, si las pusimos aquí, pero son terribles, ¿no? O sea, el embolsado, ¿no? El ahorcado, el no sé dónde, las historias de los duendes, ¿no? Historias de estas puertas mágicas. Qué bonito está ese, me encanta, sí, es un Chapultepec, estas puertas mágicas que se abren dentro de las barrancas, historias de revolucionarios, ¿no? Allá y así todas tienen, ¿no? un enfoque, una cosas muy artísticas, muy entrañables, y eso es lo que podemos ver. Es un cóctel, en este cóctel llegaron más de 300 cuentos, y de ahí hicimos una selección de 120, que son los que aparecen en el libro. Obviamente todos tienen un valor interesante, un valor muy grande. La Llorona, ¿no? Los duendes, cosas bien padres, ¿no? Y lo que tengo que decir es que, bueno, ahorita igual no se acuerdan de la portada del libro, pero ahorita sí, podemos regresar a ella. Es de un niño que no sabíamos que era autista, ¿no? Resulta que estábamos como medio evaluando, y nos dice una compañera, oye, ojalá que para la próxima abran una categoría para niños con autismo, ¿no? O niños con capacidades diferentes. Yo le dije, pues sí, estaría padre, no lo consideramos para esta vez, pero pues fíjate que un amigo mandó sus cuentos. Qué bonito. Entonces, adelante, sacamos los resultados. Este niño gana el primer lugar, y nos dice esta misma amiga, oye, qué buena onda, ¿no? Ganó Pedro. ¿Quién es Pedro? El niño que te decía, que tenía un grado de... y bueno, hay cosas para ellos, ojalá lo lean. Hay cosas que esto es de la Sierra de Huautla, ¿no? La verdad está terrible, no está en el libro porque se decidió que no estuviera ahí, no, porque el público era diferente, pero es una cosa así, me dio miedo, ¿no? Soy muy valiente, entonces pues hay cosas así, ¿no? Entonces creo que una muy buena, es una manera de entrarle, es una manera de empezar a reconocer, recapitular información, recapitular vivencias, reconocer espacios perdidos, ¿no? Donde ya ahorita, igual cuando sale la señora lavando, ahorita ya no se puede ir, ¿sabes? Entonces, pero recordar eso creo que ya es un avance, no sé si para la motivación, pero para detonar otras cosas. Y pues creo que ya, si quieren acabarlo de ver. ¿Sí? Mientras vamos preguntando, ¿no? Sí. Súper. Bueno, yo acabo con los agradecimientos. Todo esto no soy solo yo, a lo mejor yo soy el que más habla, pero está la doctora González, está un grupo de aliados que me ofrecieron regalos y exposición gubernamentales, sociedad civil, como Oswald, que también ha estado ahí en la lucha, o sea, no soy solo, no es todo un proceso, es todo un trabajo principal. Parece Zempoala, ¿no? ¿Vale? Parece Zempoala. Es las trancas, la historia de las trancas. Ah, ok. Entonces, eso, ya con eso termino, espero no haberme pasado mucho tiempo y
Muchas gracias, doctor. Entonces, podemos tener un momento de preguntas, comentarios. Y lo que hemos estado acostumbrando es que intentamos hacer un círculo, pero no se puede hacer un diálogo, porque los espacios no tienen las condiciones. Pero, pues esto que nos comparte el doctor Víctor, aquí en la Facultad de Psicología, donde tenemos el área campo de comunidad, ambiente y sociedad, y en la maestría tenemos la línea de generación de educación y conocimiento, que es comunidad, ambiente y bienestar. Entonces, estas experiencias a mí me dan mucha luz, ¿no? Sobre todo lo que podemos hacer desde la psicología. Porque él, cuando empieza, nos comparte desde qué metodologías trabaja. Una metodología de la psicología comunitaria, el árbol de los problemas. Y después ya va caminando hacia la percepción, cómo percibimos las barrancas, cómo percibimos estos territorios, ¿no? Y lo que podemos revisar o lo que se evidencia es que la percepción que tenemos de un territorio está directamente vinculada con la información que tenemos acerca de estos espacios. Y el cuidado que vamos a tener de este territorio, cómo vamos a convivir con estos territorios, pues también tiene que ver con qué tanto lo caminamos, ¿no? Como decía, sí, o sea, quien no conoce el territorio, quien no ha tenido una experiencia sensorial con el territorio, pues no lo conoce, no lo podemos cuidar, no podemos enamorarnos, apasionarnos de esos espacios para decir, yo quiero proteger esto, ¿no? Y ahí está, hacia dónde tendría que ir la práctica de la psicología ambiental comunitaria, ¿no? En esta articulación con otras disciplinas. Y de aquí es importante también pensar en qué podemos hacer entre todos, ¿no? Para motivar esto, que es la preocupación, ¿no? ¿Cómo motivamos esta conducta proambiental? Y la gente necesita saber que va a ganar algo. Aquí, ¿no? Para venir a este espacio necesitamos saber que vamos a ganar puntos, que vamos a ganar un documento, que vamos a ganar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo motivamos a la gente a esto? Porque también es muy complejo. Están todos estos factores políticos, económicos, ¿no? Ideológicos, de religión, culturales, ¿no? Pensaba en que cuántas personas pueden vivir en las barrancas, de qué religión son, porque se supone, por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene esta carta por nuestra casa que hizo el ex Papa Francisco. ¿Sí es el ex Papa o sí? El ex Papa. Eso, ¿no? Y aquí se supondría entonces que por lo menos todos los católicos tendríamos que cuidar, o tendrían que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa común. Pero la cosa es que uno va a la iglesia y ni siquiera sabe que eso existe, ¿no? Están talando no talando, sino están dejando sus jardines en la iglesia sin árboles, ¿no? Porque piensan que es bonito un patio solo con pasto. En fin, eso, y luego desde la academia, ¿no? También qué idea tenemos. Vemos que aquí en la universidad pues acostumbramos, aquí tenemos barrancas, ¿no, Víctor? Sí, sí. ¿Y qué hacemos con nuestras barrancas? Bueno, esto es así como algo para motivar aquí el diálogo. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Sí, es Jimmy. Bueno, pues gracias, doctor, por la presentación. Es inspirador pues también ver cómo desde diferentes pues campos se va entrando al tema de la conservación. Y un poco siento que a veces hasta como para jugar a la abogada del diablo, pienso aquí, por ejemplo, cómo se ha sobreusado y se ha usado de una manera pues infame, podría decirse, ¿no? De alguna manera, sobre todo el uso de estas herramientas que han tenido sobre todo algunos gobiernos municipales o estatales. Por ejemplo, pienso mucho que ahora que está este boom que sí tiene una correspondencia con lo que acaba de suceder en pandemia, pero pienso que muchos gobiernos de ayuntamientos están sobreexplotando esta idea, por ejemplo, de reconocer el territorio a través de prácticas como por ejemplo el senderismo, pero que son prácticas que quedan completamente desustancializadas y entonces de pronto se van volviendo prácticas que únicamente es la vinculación con el territorio, es ir a pasártela bien un rato, o sea, como
como de pronto lo que han querido hacer con zonas arqueológicas, que se vuelven una especie del Disneylandia prehispánico, acá también es un poco el Disneylandia ecológico, ¿no? O sea, la vinculación con el territorio es completamente superflua, no hay una sustancia ahí, no hay una vinculación con el territorio y por lo tanto no hay un compromiso, porque como que la misma estructura se esfuerza por solamente potencializar lo bello, por romantizar justo estos discursos de la vinculación con el territorio, pero sin que realmente exista una relación crítica con el territorio. Y si eso no sucede, pues no va a haber un posicionamiento político ni activo para proteger y defender el territorio. Entonces, más bien mi pregunta sería ahí, pues ¿cómo poder contrarrestar este sobreuso desmedido de lo que se está haciendo ahora con muchos ayuntamientos y con el surgimiento también de muchas colectivas y colectivos que están viendo que eso es lo que es donde está el nicho de oportunidad y se están aprovechando de eso? Ahora tenemos un sinfín de colectivos o de organizaciones de chavos y chavas, adultos, ¿no? Que están organizando senderismo, que lo hacen de una manera súper irresponsable, en donde la vinculación no existe. Entonces creo que nos enfrentamos ante una problemática también ahí severa, en donde debemos poner el ojo súper crítico, no romantizar, y me parece importante sí mostrar y aproximarnos al conocimiento desde la experiencia sensorial, pero sí también saber que hay una corresponsabilidad ahí, ¿no? Que tiene que ver con la protección, el cuidado, y que me parece que muchas veces con tal de ganar seguidores o con tal de que a las actividades gubernamentales asista mucha gente, esa parte se descuida y solamente hay un afán por mostrar lo bello y lo sublime y lo romántico, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta. Sí, tiene razón. O sea, sí, creo que hay un boom de estas iniciativas. Cuando a mí me tocó organizarlas, no eran más de 10 personas y era como una clase, ¿no? Y les gustó, porque estaba padre, porque se llamaba Caminatas Científicas para la Conservación de Barrancas. Entonces, a mí me tocó ir varias veces, ¿no? Entonces uno va como aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, no soy geólogo, pero había una piedra que ayudaba para explicar los procesos geológicos, ¿no? No soy ornitólogo, pero de repente me sabía el nombre de un colibrí, ¿no? Y sabía que estaba protegido, ¿no? Entonces, y íbamos viendo en el recorrido justo las problemáticas que había en esa zona, obviamente con permisos de todo el mundo, ¿no? del ejido, ¿no? En este caso, íbamos hablando de lo técnico, científico, ¿no? de la gestión del territorio, ¿no? Desde el ámbito conservacionista biológico, ¿no? Entonces íbamos a decir, lástima, ¿tú fuiste, no, ¿verdad? Y la idea era esa, no es como de, ese árbol está súper bonito, ¿no? Sino, bueno, esta es una maceta, está en extinción, tiene una relación con el ecosistema de esta manera, ¿no? Antes se ocupaba para esto. Y lo padre que fuéramos poquitos es que pasaban cosas maravillosas, ¿no? Chachalaca nos encontramos, no sé si ubican los chachalacas, sí. Un pavo, súper ruidoso que nos encontramos ahí. Varias veces nos encontramos especies que no habían sido registradas para el lugar, ¿no? Entonces siempre era como hablar de la capacidad de carga del sitio, ¿no? Sabes que somos poquitos, vamos a caminar en silencio, a recoger esta parte. Y creo que así debería ser, ¿no? Hay una frase de un libro que me gustó mucho que se llama, el libro se llama así, ¿no? Lo pequeño es hermoso. Entonces creo que esa es la manera de aproximarse a ese tipo de cosas, aunque no depende del objetivo, ¿no? O sea, a lo mejor en lugares sí se puede hacer esto masivo y que vaya mucha gente y que se platique, y hay lugares donde no. Yo creo que en las barrancas no. Hay que entrarle, pero con cuidado, ¿no? Con respeto. Gracias. Sí, y esta intervención de Skinny nos lleva también a pensar en cómo es necesario que diferentes disciplinas como la antropología, ¿no? La psicología social, la psicología política, se acerquen justamente a politizar estas acciones, ¿no? Porque todas nuestras acciones son políticas, ¿no? Entonces, cómo lo estamos viviendo, habitando, ¿no? Gracias.
Miren, vamos a darle el paso al doctor Emanuel y entonces al final ustedes pueden hacer sus preguntas, anotarlas, ¿no? Y al final seguimos con esta conversación por si es que hay algo más. Yo sí tengo muchísimas cosas que me gustaría platicar así sobre las barrancas, ¿no? De verdad, esto, ¿no? Cómo las barrancas convocan a mucha gente. Desde este enfoque multidisciplinar y lo transgeneracional, ¿no? Veíamos al revisar los cuentos de este libro, cómo los niños pues sí recurrían a los abuelos y justo en qué comunidades pueden recurrir a los abuelos, ¿no? Y justo el recurrir a los abuelos está promoviendo también valores proambientales, porque si los niños o las infancias dejan de tener contacto con las abuelas, los abuelos, pues desconocen los significados y los afectos hacia el territorio, ¿no? Sí. Bueno, nada más un último comercial. Vamos a tener varios eventos, varias actividades con el tema de vamos a abrir una página web, vamos a imprimir los libros, hay varias cosas, vamos a celebrar el Día de la Barranca. ¿Cuándo es el Día de la Barranca? El 21 de noviembre. Entonces vamos a hacer un evento bastante padre. Comerciales, quieren enterarse de todo eso, Sí. síganme en redes sociales. Estoy como Victor.bios, ahí voy a estar hablando. No hago política, no hago comerciales aún, no creo que me patrocine, bueno. pero ahí voy a estar diciendo todo lo que va a pasar. Entonces, gracias. Gracias. Sí. Bueno, si quieres mandarte. Pero con tus hijos. Bien, ahora la compañera Judith nos lee la semblanza del doctor Emanuel. Bueno, nos la comparte. Adelante, Judith. Bien, el doctor Emanuel cuenta con estudios de licenciatura y de posgrado en psicología y gerontología. Profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM. Colaborador en equipos de investigación en diferentes centros de investigación en México, España y Argentina. Socio afiliado a gremios profesionales nacionales e internacionales. Autor y coautor en publicaciones científicas en temas como educación ambiental, psicología ambiental comunitaria, envejecimiento, migración y medicina familiar. También ha presentado trabajos académicos en eventos científicos nacionales e internacionales. Adelante. Y que estén aquí. Eso es para mí lo importante. Voy a tratar de ser súper efectivo en el tiempo para que tengamos un buen espacio y sobre todo mi grupo, gracias por estar aquí. Pues yo voy a aprovechar rápidamente a introducir algunas cosas. De hecho, quiero hacer este brevario para saber por dónde vamos a estar transitando ahorita en estos minutos. Le hice una variante dentro de este primer punto de introducción porque vamos a recorrer no solamente conceptos, quiero que entendamos en esta situación qué es lo que está posibilitando para entender, sobre todo cuando lleguemos a estos dos puntos, la gestión y el diseño ambiental. Todo va a estar englobado en estas actividades, entonces, pues entrando en ello vamos a hablar parte de la introducción sobre algo que es muy general y necesario, y entonces en ese desorden la educación ambiental. La escuchamos, la recurrimos, la hemos vivido en algunos casos, o llevando inclusive las actividades como parte de nuestras funciones en las prácticas, en las clases. Sé que la mayor parte ya por lo que vemos pues han pasado por psicología ambiental, están aquí estudiando una licenciatura, y pues bueno, el resto creo que han tenido también aproximaciones por lo que entiendo y veo del contexto que vengo de Víctor. Entonces tenemos que ahí hablar sobre algunas cosas que me parecen primero importantísimas. Esto es lo que nos va a ayudar también a comprender la relación que vamos generando con nuestro entorno, sobre todo esta vinculación que se ha estado agudizando en no solo el contacto o la carencia de contacto en el entorno en donde sí estamos o nos omitimos dentro del espacio. Eso sobre todo una cuestión tradicional del binomio sociedad-naturaleza. Estamos, no estamos, qué hacemos, pero sobre todo esto nos va a ayudar muchísimo para también posibilitar desde la parte psicológica con conceptos y aspectos, procesos que hemos trabajado. Después cuando aquí pongo, es que nos ayuda a que esta versión de educación ambiental no es de psicología ambiental, incluso también, y de hecho si vamos hacia atrás tampoco le pertenece a la psicología.
pero entró y se le ha empezado a dar un tratamiento importantísimo, pero pues bueno, justo para que no le estar consistente, pues donde me quedo. Entonces, esto es importante para mí, dado que si no tenemos un lenguaje en común, se ha criticado y se ha cuestionado también en que si estamos haciendo educación ambiental, si llevamos un proceso o realmente nada más lo que hacemos queda en el marco de estas comillas de educación ambiental. Por ello, pues también para ir hablando, voy jugando ahorita con la transición para que veamos con este concepto en elementos que yo creo que son importantísimos, para primero darnos cuenta que es esta vinculación multidisciplinaria que le ha dado la posibilidad de jugar con el entorno, que es lo que estamos trabajando, pero también de saber que una parte, siempre este espacio, independiente desde la perspectiva si es ambiente, si es medio ambiente, si es ambiente natural, si es ambiente... Sí tenemos distintas perspectivas. Yo no quiero entrar en ese aspecto polémico, sí es importante, pero saber que nos ha permitido tener una interconexión. Entonces sí tenemos distintas posturas de la intención que tenemos de trabajo, pero sobre todo este elemento me parece ahorita crucial. ¿Cómo es que aquí se van configurando estos elementos desde la parte cognoscente, afectiva y también relacional? Entonces ahí es donde empezamos a tener una perspectiva de la psicología cuando hablamos y nos centramos en psicología ambiental o estamos utilizando esta plataforma herramienta que es la educación ambiental. Entonces desde ahí tenemos los elementos. Todo esto va a buscar para generar nuevamente un puente, esta vinculación y rescate también entre este primer binomio, sociedad y naturaleza, pero también hemos dicho que queda limitada, porque no solamente está ahí, nos faltan otros elementos. Hay algunas personas que dicen que más de hablar de un binomio entramos en un modelo tripartita, es decir, sociedad, ambiente o naturaleza, como puede cambiar, y entra también la cultura. Entonces también de repente en esta configuración es importante. ¿Por qué se los digo? Porque al final cuando rescato este punto nos va a ser útil también para saber qué va a pasar en las vinculaciones. Por ejemplo, hace rato escuchábamos que nos decían en la anterior intervención pues que hay una carga de los elementos socioambientales, pero también tenemos distintas formas de conocerlos. Entonces tenemos problemas ambientales, tenemos problemas sociales, tenemos problemas socioambientales, psicoambientales y tenemos psicosocioambientales, y ahora están haciendo un gran repertorio, a lo mejor decir psicosocioantro. Entonces también aquí empezamos a tener una configuración en dónde estamos, qué hacemos, y luego el comodín, yo siempre digo, lo psicosocial. Entonces también hay una variación para mí importante saber y establecer un punto de común para poder entenderlos. Entonces, para situarles, voy a darles un pequeño recorrido histórico para entender cómo es que está surgiendo esta educación ambiental, y entonces no surge además en la empresa. Lo raro es una de las cosas más que nos ayuda para saberlos. Entonces sí sabemos que aquí se genera con este espacio de académicos y académicas donde empiezan a jugar con el entorno. Entonces hay un movimiento también, sí académico, social, que va generando también algunas actividades, enmarcada en una famosísima década, porque los 60 ha jugado con muchas características, entre ellas, pues bueno, es donde le da pues punto de reconocimiento formal al crecimiento de la psicología ambiental. O sea, durante esa década también ya se formaliza esta rama como estamos, y también pues les decía desde el concepto que pues bueno, sí puede ayudarnos o no, cómo se le refiere, porque tiene una perspectiva y un posicionamiento cuando se refiere a esta visión del ambiente, medio ambiente. Entonces también estas cuestiones nos van a ayudar también a generar reflexiones propiamente en qué estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando hacer, y pues sí, ya también institucionalizado, ya empiezan a haber políticas, instituciones, cumbres, elementos macro que nos ayudan a decir que tenemos que hacer algo por el cuidado del ambiente. Entonces, entre esas, pues una es la Declaración de Estocolmo, donde empiezan también a generarse muchas regulaciones, sobre todo porque la carga principal ha quedado en los aspectos tradicionales del ambiente como impactos a la contaminación. O sea, desde ahí empezamos a tener un proceso de regularización y pues bueno. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Esta situación del debate lo quiero llevar justamente a pensar que se ha generado y se ha buscado, porque tiene una connotación capitalista, que por ahí vamos creando cuestionamientos, otras que nos ayudan, digamos, una versión
más amigable a decir que, bueno, incentivamos, otras es que sí tiene una, digamos, motivación genuina y que tiene una ganancia. Entonces también en el ámbito de lo económico nos permite saber que tiene una venta más que conocerlas. Propiamente, pues sabemos utilizar actividades porque nos facilita la psicología ambiental y previamente conocida como psicología de la conservación, pues también el cuidar nuestro entorno. Entonces por eso les pongo aquí que lo que ha buscado es en el reconocimiento de la naturaleza, pero pareciera que es los recursos naturales entendidos de solamente los ámbitos de las especies animales, vegetales, y luego no engranan la parte en donde estamos como especie. Entonces también ahí es de repente una cuestión que cambia esa perspectiva y posicionamiento, pero también nos va a ayudar con otra cuestión. Entonces a mí me gusta también pensar que la educación ambiental es una plataforma que propicia a generar otros tipos de referencias, de acercarnos, como hace rato la creación de dibujo, o el cuento, la narrativa, es una versión porque precisamente esas actividades nos van generando también en cómo podemos recuperar o restablecer esta conexión del primer binomio. Si queremos empezar por esa primera parte, y si no, pues también es lineal, cómo es que nos estamos relacionando. Más aún cuando estamos teniendo cada vez más un ámbito industrializado, las ciudades cada vez pierden más espacios verdes, entonces ya no es natural inclusive hacer estos ejercicios cognitivos, mapas cognitivos donde se piden referencias, y entre ellas, pues lo primero que nos toca es pues solamente edificios. Ya no aparecen de repente una laguna, una montaña o un parque, o sea, esas referencias cuando se les pide un croquis, así sea el del INE, cuando ustedes van, ya no empezamos a tener esas referencias, porque se están perdiendo, ya no es algo común, nuestro, digamos, hábito y nuestro sentido de relación gira en torno a lo industrial. Entonces desde ahí tenemos también estas versiones de inclusión, y entonces, ¿dónde puede ir llegando esta investigación o motivación de procesos de enseñanza como esta educación ambiental? Pues en muchas cosas, en las problemáticas, en las partes sociales, también tenemos herramientas que nos van a ayudar. Sobre todo una de las misiones importantes es este tema, la conciencia ambiental, porque pareciera que no la tenemos, o sea, por una parte, y la otra es como que tienen una visión implícita en que es el ambiente como la parte naturalista o ecologista. Entonces también ahí de repente hay una cuestión que nos deja muchas cosas pendientes, y pues lo último creo que esta parte me gusta porque es la que acciona precisamente dónde tenemos que hacer. Tiene que haber cambios a nivel político, porque no solamente es que lo hagamos, sino que es una esfera inclusivamente más importante para que en el contexto el comportamiento no es solamente cómo nos comportamos, así esa expresión implica también aspectos de una esfera afectiva, o sea, las creencias, los afectos, los sentimientos, pero también está una parte accionada, que son las prácticas. Hacemos, no hacemos, hace rato mencionaba prácticas proambientales. Eso también es importante saber que ya tiene una dirección, que tiene que conservar, cuidar, y tenemos una actitud de respeto. Entonces por ahí vamos teniendo estos tres elementos que también han sido coyunturales para entender estas relaciones en torno al espacio o al ambiente. Entonces por una parte hemos tenido una versión no solo de la proporción, sé que estamos viviendo en la cuestión relacionada con el cambio climático, pero cuando se sitúa la especie humana en términos de jerarquía, organización, una especie predadora, pero además no consciente, y que es solamente utilitaria del entorno, o sea, para expandirnos, para crecer. Si se nos acabó ya el espacio físico, pues buscamos la forma y ya no tenemos para crear, por ejemplo, desarrollo de viviendas horizontales. Entonces ahora se empiezan las verticales, pues, aprovechamos y se nos pierde esa cuestión. Esta nos ayuda también a pensar porque pues tenemos pocas personas, no en cantidad, digamos así, muy mínima, pero sí tenemos unos aspectos que tienen que ver con ese rescate de la relación. Como si nos gusta tener contacto, los buscamos, los generamos con lo que sea. O sea, hasta de lo que yo pueda tener a mi cama, a mi cuarto, a la casa, una planta, un pequeño huerto. O sea, esas mínimas acciones nos empiezan a generar el obiocentrista, la biofilia, algo que buscamos y generamos como acercamiento, pero otras es más bien el repudio o el rechazo, y en este caso hablamos de biofobias. Entonces también se va acentuando cada vez más estos aspectos, pérdidas, porque están cada vez más proliferando esta cuestión. Entonces se engloba la parte industrializada. No es que esté generando una satanización, sino para que entendamos dónde estamos y por qué nos cuesta trabajo, o por qué a mí no me toca sentir esta conexión que me vaya a facilitar estos mecanismos.
Pero también vamos a esta versión, y esta tiene que ver más con ámbitos biológicos. Es cuando empezamos a reconocer que somos parte de un ecosistema, entonces también hay que generar pues ese reconocimiento y cómo se va construyendo o estamos destruyendo. También eso es importante. Pues las acciones y el comportamiento se engloban también y son formas distintas. Hay muchos otros paradigmas que juegan con ellos, los que yo juego con los ismos, porque hay muchas otras versiones de saber qué es lo que prolifera, pero me gustan también porque están relacionados con eso. ¿Qué pasa con esto? La educación ambiental, desde el inicio, es pluridisciplinaria. En ese sentido también pareciera que solamente hacemos y buscamos educación formal, ¿sí? Pero tenemos dos versiones que a lo mejor no están en nuestra mente y por eso yo las diferencio. O sea, sí tenemos informal, pero existe la no formal. Su cerebro está diciendo, ¿y entonces cuál es la diferencia? Formal se está buscando inclusive en el papel de la universidad a que se reconozcan dentro de las asignaturas materias que generen, por ejemplo, su nombre, psicología ambiental, educación ambiental, se reconocen dentro del currículum. Entonces eso es educación formal. Pero entre estas parece que luego no se te dan muy claras. La no formal, que es una de las versiones tradicionales, es todo lo que hacemos fuera de las instituciones o del currículum. Pero la informal es cuando en las prácticas, por ejemplo, ustedes hacen una actividad. No está regulada, no está reconocida, pero lo hacemos. Entonces, juegan estos dos sentidos para decir si hay algo que está, pero no está reconocido, y hay algo que se hace, pero no está implícito. Entonces, no importa si ahorita quieren decir si es formal o informal, pero sí saber que tiene una noción de reconocimiento y eso se está buscando también que se aparezca. Después ha aparecido esta versión que a mí también me ha gustado mucho, de hacerle una perspectiva mucho más latinoamericana. Y entonces aparece inclusive una educación ambiental popular. Ya no solamente la psicología, digamos, ambiental latinoamericana que tenemos, sino también inclusive aquí tenemos una parte, porque me gusta, que hace estas interconexiones, teoría práctica, por supuesto, pero también nos ayuda a reconocernos que es algo que se construye, es un proceso. Todo lo que tengamos de elementos forman parte de lo que vamos a poder utilizar para discutir, analizar, deconstruir, reconstruir y volver a destruir. También ese es un proceso que nos va a ayudar a todos estos aspectos que están alojados en la parte psicológica. Entonces, tenemos un gran repertorio para poder hacer nuestras actividades. Se dan cuenta, no es tan sencillo, por eso decía, necesitamos establecer un lenguaje ahorita básico cuando sale de educación ambiental, porque entonces vamos a tener estos impactos. Hay muchos otros elementos que si podemos jugar con la teoría de los sistemas, no con los ecosistemas, con la teoría de los sistemas, pues vamos a encontrar también aspectos del, digamos, modelo tripartita que les mencionaba, pues y los aspectos que están más allá de lo social, que está la cultura. Y entonces juegan también con estas cuestiones de la población. Tenemos aspectos que ya son mucho más transversales, que hablamos de los estilos de vida, inclusive ya los hemos formalizado como estilos de vida sustentables. O sea, también ya tenemos unas versiones muy particulares para hacer especificaciones. Toda esta parte también tiene que ver con la esfera psicológica, los comportamientos. Es un modelo bidireccional. Entra por esta ruta, sube, tiene que llegar, pero tiene que volver a bajar. Entonces es un proceso cíclico que tiene que trabajarse. No implica que tiene que ser todo, si se dan cuenta, decía, es un proceso. Entonces, yo empiezo a lo mejor en aspectos culturales y termino bajando a lo mejor con aspectos comportamentales. Pero sé que después tengo que llegar y modificar acá, porque no es algo terapéutico. O sea, el aspecto que yo modifico de la conducta no tiene que ver con eso. La enseñanza y la reeducación tampoco se queda solamente en el aire. Entonces tiene estos elementos que llevarse a cabo para guiar el proceso, y la otra es porque está incluido dentro de estas perspectivas. De repente alguna es la que va a premiar, pero también van transitando una con la otra. Son antepuertas a veces para cada una de ellas, para saber en dónde estamos. Eso nos va a ayudar también para saber qué vamos a trabajar y con qué dificultad estamos también trabajando. Teniendo esto, cierro el tema de educación ambiental, desafíos. O sea, también el hecho de hablar de educación ambiental se vuelve tan genérica e imprecisa. Y también dentro de esta tenemos muchas otras formas de trabajar dimensiones, y entre ellas pues vamos viendo cómo van cambiando, porque cada contexto implica también una oportunidad y una forma de trabajo específica. Entonces podemos tener versiones de trabajo de la población que están alojadas en esto que se llama ecología social, una versión que ha trabajado la deconstrucción de la parte industrializadora, pues esta parte del ecodesarrollo.
Vamos a ver unos elementos más adelante. La parte de las políticas, aún nombradas como políticas ambientales, también tienen que ser cuestionadas y transformadas. Que luego tienen un carácter partidista por una parte, otras tienen una connotación muy específica de beneficencia y luego no es el entorno, son ciertas personas o actores que están incluidos. Pero estos tienen que ver con elementos más de movimientos sociales. Entonces también es importante saber dónde y qué estamos haciendo, porque cada una de estas betas van a facilitarnos también otro tipo de personas, otro tipo de perspectivas y otro tipo de plataformas. Entonces también hay que saber dónde y hacia dónde va, porque nos van a generar pues un ámbito muchísimo más complejo. ¿Vale? Entonces por ahí vamos teniendo este primer elemento. Solamente quiero pasar rápido por estos conceptos, porque para que podamos entender intervención psicoambiental, pues primero voy de base, que es la intervención. No solamente es el acto de cumplir y de hacer, sino que también tenemos muchas otras cosas que van generando de modificaciones, pero guiadas. No nada más porque yo llegue, sí, claro que eso va a alterar, pero es importante también darle una estructura. Entonces, tenemos que cada uno de estos aspectos tiene distintas formas de trabajo. Ya hemos conocido modelos que nos permiten desde el ámbito individual hasta aspectos muy macros. Entonces también eso hay que saber. Hemos transitado por algunas cosas de también elementos, no solamente dimensiones, sino también finalidades. Entonces también por ahí estas cuestiones de lo terapéutico pareciera que no está muy implícito, pero el contacto con la población y la naturaleza ya tiene una connotación. Entonces rescatamos y situamos nuevamente esa posición o esa cosmovisión inclusive que se ha estado perdiendo. Por ahí nos va dejando esto. Entonces para poder decir es que es importante la intervención porque va a tener dos rutas. Entonces también es importante saber desde dónde está creciendo. Si lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta que nos va a permitir, que se llama educación ambiental, para reconocer puntos, entonces estamos situados desde esta escuela, la diagnóstica. Pero si lo que estamos buscando es un trabajo de transformación, de trabajo, de activación, realmente lo que nos vamos es esta denominada escuela funcionalista. También no es un ámbito tampoco muy sencillo. Pienso yo que muchas veces pues, bueno, nos quedamos nada más en la parte muy superficial o esta imagen clásica de iceberg, y la punta es la punta, ni siquiera estamos bajando a esa primera parte que está todavía en la superficie. Tenemos muchos autores, yo aquí les dejo para que también ustedes se den cuenta cómo van transitando las perspectivas. Yo me posiciono precisamente con esta postura de este psicólogo mexicano, entonces también eso ha permitido a retransformar otro tipo de preceptos, de aspectos de trabajo y también de conceptos. Entonces, sí existe el comportamiento ambiental con sus funciones pro-antiambientales, que tienen que ver con el cuidado de los recursos, pero a mí me gusta más la versión que se ha jugado con esta propuesta, la conducta sustentable. Implica y abre el panorama de no solamente es el recurso natural, sino también este componente social. Entonces, es esa interconexión entre las personas y lo demás. Hemos tenido también muchas otras formas de trabajo, de posicionamientos, de búsquedas. Entonces, también todos estos son elementos que nos van aclarando también de ciertas características denominadas problemas o problemáticas. Entonces, hay muchas otras versiones que vamos a trabajar, que están solamente situadas desde la dimensión ambiental, para ir manejando. Entonces ahora entramos con algo más complejo. Ya tenemos esta versión. Estoy dando así un menú ultra suculento. Entonces, permitan, transiten, porque es importante saber también esta postura, qué es lo que se refiere. Entonces, dos cosas que a mí me parecen importantes en este momento. Uno, lo decía, es importante saber desde dónde, porque la educación ambiental es la plataforma transicional muy orgánica para abordaje de lo sustentable. Entonces, sí, pero hay que saber qué es la sustentabilidad, más allá del debate si es sostenible, si es sustentable, o sea, si tiene características, pues yo creo que puede dar para otro volumen del seminario, si no se ha trabajado, pero también por eso aquí les hablo y recupero de esa versión que hablaba del estilo de vida, porque también ese también se vuelve otra vez otro aspecto que queda muy endeble, muy genérico, y entonces cada quien lo entiende o lo manipula según lo que piensa de lo que quiere. Entonces, también hay que guiarlos para poder entender qué queremos y activar los mecanismos que son necesarios, porque pues, también es importante las versiones disciplinarias de referencia. Entonces yo pongo tres porque además no es que estés completamente mal hablar de la parte económica ni hablar de la parte bizarra del capitalismo o el cambio climático, pero sí saber porque esto nos va a ayudar también a conocer
qué está ocurriendo en torno a la producción y al consumo, más allá de las otras esferas o condiciones que pueden girar. Desde la parte sociológica también los procesos de intercambio son importantísimos conocerlos, porque no estamos hablando de educación ambiental como práctica pedagógica, de enseñar solamente, sino también de reconstruir con las personas que están en ese espacio, y pues ahora que nos toca más la carga psicológica, pues también reconsiderar nuestros aspectos de cognición, de lo que está en las partes más comportamentales, para poder también activar otras cosas que nuevamente se dan cuenta, nos lleva otra vez a repensar esto que está cada vez más recurrente. Yo les digo, como estos trending topic, cada vez más se vuelve más recurrente y escuchable estilo de vida. Entonces ya hay dos cosas, porque hablamos de sustentabilidad, hablamos de estilo de vida. Entonces, si no empezamos a tener una plataforma sumamente sólida, puede ocurrirse que haya prácticas que estén mal guiadas o que no tengan un fundamento. Entonces, por eso es la invitación a estas situaciones. ¿Cómo se van a ir en contra? Estas siguientes lecciones son muy fáciles para que podamos entender cómo estamos haciendo y cómo lo podemos facilitar. Y entonces, para llevar a cabo una intervención psicoambiental, pues una versión rápida es también rescate, posición, en trabajar, sí, claro, el bienestar. No solo calidad de vida, quiero que lo pongan sobre su registro. También esos son dos conceptos sumamente importantes, porque además en nuestro ámbito, de manera rápida, se utilizan casi como si fueran sinónimos, y sí tienen connotaciones sumamente diferentes. Entonces, yo los pongo en términos también de que hagamos esta combinación de qué implicaciones tienen, qué beneficios van a tener, porque cada una de esas esferas implica también ganancias, pero también compromisos. Y entonces ahora sí lo puedo transformar y crear un proceso que lo que va a lograr es esa reconstrucción de relación naturaleza, sociedad y cultura. Me permite la educación ambiental guiarme para este trabajo. Entonces, no solamente es hacer una práctica porque la queramos de expresión, no necesariamente es eso, porque estamos utilizando una referencia. Entonces, la guiamos, la concentramos fácilmente. Tenemos 3 fases rápidas, sencillas en la visualización. En la aplicación implica mucho proceso, mucho trabajo. Entonces, claro que tenemos que pasar primero por una parte general, como es el diagnóstico, pero también hay que saber, o sea, sí es una cuestión del reconocimiento, pero también hay que evaluar lo que estamos encontrando. Entonces, les pongo estas dos cosas por eso, para saber qué estamos teniendo y qué se está logrando. No solamente es la recuperación y la obtención, sino también en qué condiciones y cómo lo estamos haciendo un ejercicio crítico. Lo llevamos a cabo, por supuesto, hay que activarlo, crearlo y cerramos el proceso. La evaluación. Entonces, es una versión fácil, sí, pero hay que ir profundizando y viendo cada una de las etapas para que las podamos ir comprendiendo. Entonces, esta les va a gustar porque es más genérica, es más visual, descansen, tranquilo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque lo que estamos pasando es una transición de cosas. Para poder llevar entonces qué es lo que implica y dónde podemos activar nuestras condiciones, la gestión ambiental nos va a ayudar también en algo muy práctico y también politizado, que son los programas de protección de las zonas de los parques. O sea, tenemos ya formales estas zonas de reservas que están protegidas, ya lo sabemos, lo tenemos, después son ya fondo, pero se dan cuenta, también estos programas, más allá de que si tienen una actividad muy buena, están para que volvamos a darnos cuenta que están cuidando a los recursos naturales. Entonces, cuando estoy hablando y recuperando el conservacionismo, es porque se está guiando mucho también hacia la parte del recurso natural. Ojo, no estoy en contra y no está mal. Solamente para saber que ahora es importante, además, volver a retomarlos, pero darle una redirección. ¿Qué queremos? O sea, no solamente es cuidar el territorio, sino volver a recuperar a la persona que forma parte, que tiene un compromiso y que ese acto, haciendo o no haciendo, tiene una implicación en lo denominado ecosistema. Entonces, sí está bien que los tengamos, pero sí tenemos unos que se han ido también por la versión turística. Entonces, también tenemos ecoturismo, tenemos turismo sol y playa, y tenemos otras formas que se han trabajado de versiones mucho más alternativas a las tradicionales. Entonces, este rescate, pues se mencionaba, también tiene connotaciones, pero vamos dando cuenta cómo este giro ha dado un matiz para rescatar cómo se relaciona la población. Inclusive ese denominado turismo comunitario ha sido una de las formas también para acercar
en reconstruir estos ecosistemas. Entonces, sí estamos haciendo eso, porque también, pues ahora cambiamos la panorámica. Y entonces muchas veces lo que se ha ido a la gestión es solamente por la parte superficial. Lo que queremos, por eso pongo estas versiones de aquí, es porque queremos ahora pues, dispositivos que consuman menos energía. Entonces ya para los nuevos teléfonos tenemos que es una carga rápida, o hiper rápida, ¿no? Porque ya no pasan mucho tiempo para consumir ahorro energético. Entonces, esa, digamos, situación sí está bien, ha transitado, otras es porque sean amigables con el ambiente. Entonces también aquí que platicamos, cómo están nuestros entornos, buscamos la luminosidad, ¿por qué? Porque será estético o porque tiene que haber una implicación, pero en la parte más racional, consciente, no solamente por generalizaciones. Y esto también porque también nos ha llevado a los movimientos sociales, los ambientalistas también, en generar nuevamente pues, un posicionamiento y una defensa del espacio en nuestro territorio. Entonces, cuando han empezado a generarse los megaproyectos que empiezan a tener invasión, procesos también altamente cuestionados, donde es la parte política, gobierno, y la desvirtualización y también la disminución de la capacidad de las personas. Pero las dejamos a que sean solamente las personas directamente involucradas en el espacio del territorio. Se nos olvida que si aquí tuvimos el proyecto de la mega eléctrica, pues así, pero pues como estamos lejanos, a lo mejor luego ni siquiera lo tomamos en cuenta que es una situación que nos va a pegar, pero se nos olvida que formamos parte de un entorno, o que solamente les debe de necesitar el apoyo y el cuidado a los que están en el entorno inmediato físico. Entonces también estas cuestiones para saberlas, y las últimas es por esas transiciones muy de comerciales también. O sea, no son malas, pero hay que saber otra vez qué es lo que están buscando. ¿Por qué? Ahora últimamente, sobre todo, no es de comercial, pero la CFE está empezando a hacer una campaña de comercialización para el ahorro energético y fomentar también otro tipo de programas. Empezó con el apoyo de los refrigeradores, ¿no? Para que dejaran de utilizar y disminuyera el recibo, el consumo. Entonces, sí, pero pues tiene una connotación, no es exactamente que está queriendo generar un cambio en la población, es un ahorro energético, no de conciencia ambiental. Entonces también por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Ahora pasó ese programa a decirnos, pues ahora hay que poner los paneles solares, porque te va a disminuir otra vez el consumo energético. Y bueno, tercer punto, no está mal, pero otra vez, ¿qué relación tiene? La persona va a decir, por supuesto que me gusta, ¿no? Y me están ayudando porque ya hay un apoyo económico para disminuir la inversión que es muy baja. Entonces, sí han hecho accesibles cosas, pero hay que saber que todo esto nos ayuda para saber este tercer punto. Se han hecho y buscado acciones desde el ámbito local, nos hemos ido a ámbitos internacionales, han hecho transiciones. Bueno, ya tenemos la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es lo último más que tenemos, pero pues antes hemos tenido instancias que han estado reguladas. Tenemos actividades que no han sido solamente instituciones vía gobierno, sino organizaciones que se han formalizado y que tienen alto nivel de impacto, como tenemos estos programas o acciones también económicas. Entonces también estas referencias son importantes para poder entender qué hacemos y qué estamos haciendo como estrategias de contacto y transformación para volver otra vez a esto. La regulación, porque sí tenemos en la psicología un área particular que nos ayuda sobre todo a estimular, promover todos estos mecanismos y transformar nuestro entorno. Entonces, esto lo vamos con lo último. ¿Cómo estamos entonces generando y darnos cuenta de estos espacios? Esto se llama diseño ambiental. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que por una parte, lo que nos ayuda es saber que otra vez tenemos que desarrollar actividades que nos recuperen, que tiene que haber una modificación, acondicionamiento, adaptación, o adaptamos o adoptamos cosas para poder transitarlas y ponerlas como una solución a ciertas situaciones. Entonces, teniendo esto entendido, lo que vamos a darnos cuenta es cómo va cambiando esta perspectiva de una educación ambiental que está alojada directamente como esfera pedagógica en el aula, a pasar a unos aspectos que tienen que ver con el entorno, las relaciones que tenemos, y aún a un entorno que gira más hacia la parte de la conciencia y estas relaciones de reconstrucción. Sí ha habido transformaciones para poder saber qué estamos haciendo, y entonces este recorrido histórico nos vamos a transportar a muchos lugares. Veamos cómo el transporte ha sido una forma que hemos trabajado. Esto lo vamos a encontrar, se lo estamos sabiendo en Brasil. Esta es una de las ciudades altamente codiciada porque ha generado estas condiciones de transición
del entorno, entonces también para irlo sabiendo. Otros lo que han buscado es más bien la rehabilitación del espacio. Entonces, viendo esta imagen, lo que nos encontramos aquí es que ha tratado de cambiar la perspectiva de la construcción de edificaciones. Entonces también si van teniendo unas condiciones que nos van ayudando. Tenemos en otros países que bueno, vamos viendo aquí, nuevamente regresamos al espacio, y entonces aquí más bien esta promoción también de las denominadas energías limpias. Estoy entre comillas energías limpias, algunas se han cuestionado otros conceptos, pero nos ayuda también para saber cómo se están situando. Estos que tienen que ver ahora sí, habilitación de espacios directamente verdes, y entonces aquí en este país, pues bueno, hemos conocido que se hacen reconstrucciones. Si lo quieren transportar a otro escenario ya más común ahorita, pues Dubái es uno de los ejemplos que ha hecho esta manipulación y habilitación, y China también ha hecho muchos cambios, sobre todo en el entorno cuando no se tiene de manera natural, pues también hacer estas construcciones. Otros tienen que ver con las cuestiones mucho más estéticas, con ahorro energético, para disminuir también la emisión de gases invernadero o efecto invernadero que tenemos para poder tener acciones ambientales. O sea, si se han dado cuenta, lo que buscan es más bien su adaptación para, sobre todo estos aspectos, la regulación del aspecto de transporte. Aquí es difícil luego entrar en eso porque hay que saber también la parte contextual y situacional del lugar para poder adaptar estas políticas. Y también aquí lo que vamos teniendo es también otro tipo de acercamiento y de conocimiento, porque lo que tenemos aquí nuevamente es a considerar esta forma de trabajo y de reconstrucción ahora con los ahorros energéticos, con la disminución de aspectos de impacto hacia el ambiente. Y también tenemos muy cercano, tenemos un cable bus, no hay que irnos tampoco a otro espacio, entonces, pero bueno, aquí en Estados Unidos ha empezado y por eso ahora ya lo tenemos muy cercano, porque pues hay que expandirnos, o sea, ¿sí? Pero también entonces saber nuevamente la situación, qué es lo que se está buscando, alternativa, soluciones, y aquí pues también tenemos otros espacios que nos van a estar dominando para saber qué está haciendo. También seguimos el tema de los transportes, tenemos otras imágenes y estamos hablando con nuestro recorrido mundial. Entonces, por eso y en México, ¿qué está pasando? Porque si tenemos algunas cosas, no es que no estén, pero me gustan dos cosas que quiero saber con esto, son tantas. Una es que se han hecho varios indicadores para también determinar condiciones, y entonces este en particular casi se dirigió a determinar con indicadores de sustentabilidad sostenible cuáles son las que cumplen y se alinean con los objetivos del desarrollo sustentable. Ya que están aquí siempre bajo todo tipo de actividad, pues bueno, tenemos acá registros en gris que se refieren al año 2015 y estos al 2020. Entonces se van teniendo, pero no te pones por aquí, ahorita lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Megalópolis, continuamos otras ciudades, tenemos grandes ciudades, pero acá, bueno. Sí, para situarnos, que sí tenemos cosas porque hay, pero tampoco es que estemos tan mal. Eso no significa que estamos bien. Sí, por eso lo pongo con cuidado, también para saberlo. Una panorámica rápida y ahora hay ciudades también, pero relacionados con el tema de la vivienda. Sobre todo porque estamos buscando aspectos, recuerden, de diseño y gestión ambiental, y entonces dentro de estos, ahí para que vayamos observando cómo se juegan entre las entidades y cómo cambian completamente estos aspectos, de cuánto cuesta, se estiman las condiciones en torno al ambiente y el territorio que tenemos. Entonces, sí es importante que sepamos también que tenemos, no solamente es hacerlo estético, que se abona, pero, insisto, regresarnos y pues bueno, para cerrar.